Ahora bien, continuando un poco hacia la población que se ve principalmente afectada por la polifarmacia, hablamos del envejecimiento. Y es que en nuestra población de la tercera edad hay ciertos cambios. Encontramos cambios en la absorción de medicamentos, cambios en la distribución de los medicamentos y cambios en la excreción de los medicamentos. ¿Por qué ocurre eso? La absorción, porque en el paciente de la tercera edad hay una menor secreción de ácido clorhídrico, esto que genera que haya un mayor tiempo en degradarse ciertas cubiertas de algunos fármacos consumidos mediante la vía oral. Hay una disminución en la motilidad intestinal, se alteran los sistemas de transporte y se reduce la superficie de absorción. Todo en cuanto a la absorción de medicamentos. En la distribución hay una menor capacidad de metabolismo hepático, se altera la biodisponibilidad del fármaco y disminuye de tal manera el efecto deseado del fármaco. Y en cuanto a la excreción relacionada a la función renal, cae la tasa de filtración del glomerular, disminuye el flujo sanguíneo renal y se modifican los temas de excreción de los medicamentos. En cuanto a las alteraciones en la farmacocinética, los efectos que hace el fármaco en nuestro cuerpo, se habla de, nuevamente, al alterarse el pH gástrico, hay una menor degradación gástrica y entonces es difícil degradar ciertos fármacos que son ácidos sensibles o que mediante el ácido gástrico es que se destruye su cápsula. También hablamos de que disminuye la velocidad de vaciamiento gástrico, la motilidad gastrointestinal, el flujo sanguíneo gastrointestinal, y esto disminuye la velocidad de absorción de ciertos nutrientes, disminuye la velocidad de absorción de ciertos fármacos y altera todo el tema de la biodisponibilidad del fármaco dentro del cuerpo. ¿Aló? Aquí te escuchamos, yo te estoy oyendo bien, sino que cuando entran o salen a veces suena algo. Pero se te oye bien. Gracias. Continúo. Y como hablábamos de la función renal, a partir de la tercera edad y más marcado en pacientes mayores de 70 años, se ve una reducción bastante marcada de la filtración glomerular, la función tubular, disminución del 30% de la tasa de filtración glomerular, entre muchas otras consideraciones. Hablando de las alteraciones farmacodinámicas, hablamos de que hay ciertos aspectos dentro del organismo que con la edad se van modificando. Podemos hablar puntualmente de ciertos receptores, como es el caso de los receptores beta adrenérgicos, que al aumentar la edad tienen una menor respuesta al bloqueo y la estimulación, entonces los fármacos que actúan sobre esos receptores tienen un menor efecto sobre lo que es el tema del control de la presión arterial de nuestros pacientes. Los receptores alfa adrenérgicos, a medida que el paciente envejece, se ha identificado que hay una disminución en el número de los receptores A2 o alfa 2, los canales de calcio. En este caso, al bloquearse los canales de calcio, se logra una mayor reducción de la presión arterial, contrario en pacientes más jóvenes. Los receptores de la benzodiazepinas, que la sensibilidad hacia los medicamentos que actúan sobre estos receptores aumenta con la edad, y también aparecen más efectos secundarios a medida que la edad aumenta. Los receptores dopaminérgicos aumentan los efectos extrapiramidales y los efectos psicóticos en nuestros pacientes. Y por último, los receptores nicotínicos y muscarínicos, aumentando la susceptibilidad de efectos adversos anticolinérgicos. Es decir, es muy común que en nuestra población adulto mayor encontremos que después de consumir ciertos fármacos manifiesten mucho la hiposecreción de ciertas glándulas, se quejen mucho de boca seca, de ojo seco, entre muchas otras eh, síntomas que se pueden relacionar a ciertos medicamentos. Ahora hablando de las interacciones entre los medicamentos, aquí podemos decir qué ocurre cuando la acción de un medicamento se ve modificado por, puede ser medicamento-medicamento, es decir, que un medicamento afecta la acción o la distribución de uno o de ambos medicamentos, medicamento-nutriente, esto que nos puede afectar todo el tema del metabolismo del medicamento. Por eso hay que tener en cuenta y hay que tener claridad con qué medicamentos está consumiendo nuestro paciente para evitar errores que perjudican la vida de nuestros pacientes a largo plazo, porque generalmente son medicamentos necesarios para el control de sus patologías de base,
También hablamos de que se pueden presentar por el uso de ciertos medicamentos complicaciones de enfermedades establecidas o desarrollar nuevas enfermedades debido a esta administración. Y hablamos de que se pueden alterar los mecanismos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los medicamentos a medida que aumenta el número de medicamentos que consume nuestro paciente. Bueno, buenas noches. Vamos a seguir hablando de los factores que van a influir en la polifarmacia. Y siguiendo con la idea de Nicolás, pues se dice que la polifarmacia produce interacciones medicamentosas que se van a clasificar en farmacodinámica. Dentro de las interacciones farmacodinámicas encontramos a las aditivas, que esta sucede cuando dos fármacos actúan sobre el mismo receptor o tienen el mismo mecanismo de acción. Por ejemplo, el empleo de dos anestésicos inhalados o dos benzodiazepinas. Tenemos también a la supraaditiva, también conocida como sinérgica, que esta sucede cuando dos fármacos administrados producen el mismo efecto a través de diferentes mecanismos de acción o diferentes receptores. Por ejemplo, lo que hace la combinación de opioides y benzodiazepina. Y también tenemos a la antagónica, que es cuando se emplea algún medicamento para revertir los efectos de benzodiazepinas, opioides o relajantes musculares. También tenemos a la interacción farmacocinética, que esta ocurre cuando un fármaco afecta a los mecanismos de absorción, distribución, metabolismo o eliminación de otro fármaco. Por ejemplo, los opioides y los anticolinérgicos pues van a lentificar el vaciamiento gástrico. También se habla de la metoclopramida, que lo acelera. Y también tenemos la interacción farmacológica, que ocurre cuando los fármacos tienen una relación química durante la administración. Entonces, por ejemplo, cuando se combina un fármaco alcalino, como lo es el tiopental, con otro ácido, como un relajante muscular. Entonces, pues lo que va a ocurrir es una precipitación inactiva. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de la cascada de prescripción, y esta se produce cuando se prescribe un nuevo medicamento para tratar una reacción adversa asociada a otro medicamento, perdón, basada esta prescripción en la creencia errónea de que una nueva condición médica que requiere el tratamiento que se ha instaurado. Entonces, pues, la prescripción en cascada también puede aparecer cuando nos anticipamos a la aparición de una reacción adversa. Un ejemplo es la prescripción de un inhibidor de la bomba de protones para evitar los efectos adversos gastrointestinales asociados a lo que son el uso de antiinflamatorios no esteroideos, y pues la cascada de prescripción resultantes tanto de reacciones adversas, conocidas como desconocidas, van a poner al paciente en una situación de sufrir un daño mayor. Aquí tenemos un ejemplo. El fármaco que se había estado suministrando a un paciente era un IECA, y la reacción adversa de este fármaco, diagnosticada erróneamente como una condición médica nueva, que era la hipotensión postural, diagnosticada como mareo. Entonces a este paciente se le suministra un segundo fármaco prescrito para tratar el mareo, que es la prochlorperazina. ¿Sí, no? Es que no veo bien. Y entonces, pues las reacciones adversas potenciales para el fármaco 2, que son pues la exacerbación de la hipotensión postural, que puede dar lugar a una caída eh, con una consiguiente fractura de la cadera. Siguiente, por favor. Sí, continuando con la idea de la cascada de prescripción, hay, pues tenemos los principales medicamentos implicados en esta cascada de prescripción. Tenemos esta tablita donde nos presentan el fármaco como inhibidores de la colinesterasa, la reacción
adversa, que puede ser pues la incontinencia, y el fármaco que se puede prescribir como en función de seguir con esta cascada de prescripción, y en este caso serían los anticolinérgicos. Entonces, pues este es como un método de ayuda para nosotros cuando vayamos a hacer la prescripción de un medicamento, asegurarnos de que no estemos siguiendo con esta cascada de prescripción, sino que tengamos en cuenta que hay reacciones adversas que realmente no necesitan como tal otro medicamento u otro tratamiento, induciendo a una persona a un posible síndrome de polifarmacia. Siguiente, por favor. Entonces, los principios para la prevención de la prescripción en cascada es comenzar nuevos tratamientos a dosis bajas e incrementar de manera progresiva para reducir el riesgo de reacciones adversas. Tener en cuenta que cada nuevo síntoma pudiera ser causado por una reacción adversa, sobre todo si se ha comenzado un tratamiento nuevo o bien se ha incrementado la dosis. Consultar a los pacientes si han experimentado nuevos síntomas, proporcionar información a los pacientes sobre posibles efectos adversos de los medicamentos, y pues la decisión de prescribir un segundo fármaco para contrarrestar la reacción adversa provocada por un primer medicamento solo se debe producir después de una cuidadosa valoración y cuando los beneficios de continuar la terapia con el primer fármaco superan los riesgos de las reacciones adversas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces también vamos a hablar. Un momento, Manuela, me llegó como un anuncio de que se cierra la llamada pronto. Si se cierra, les mando otro link, ¿vale? Ok, doctor. Vale. Bueno, siguiendo con los factores que influyen. ¿Me están escuchando? Sí, doc. Vale. Sí, doctor. Listo. Bueno, si quieres, ve poniendo mientras tanto, mientras terminan de entrar. Yo le voy dando aquí ingreso y vamos acomodando. Listo, voy a llamar rápidamente a lista para ver si ya ingresaron todos. Por favor, digámosles que se conecten, que va a ser llamadita lista. Vamos a ver entonces. Ver todos de aquí.
Bueno, chicos, a ver, miremos. Un momentico. María Camila, Presente. Brian, Presente. Juan Diego, Presente, doc. Marisabel, Presente, doc. Nicolás, Manuela, Nicolás no está. Presente, doc. Manuela, No, sí, Nicolás está ahí. Estoy proyectando. Isabela, Presente. Jonathan, Por aquí, doc. dale, Ana Sofía, Daniela, ¿Cuál de las dos? Ingrid Ah. Daniela, que es la que Presente, presente. Indira y Daniela Perafán. Presente. Ajá, y Daniela Perafán. Sí, doc, presente. Listo, bueno. Entonces sigamos, por favor. Bueno, continuando en los factores que me van a beneficiar, entre comillas, la aparición de un síndrome de polifarmacia, pues está también lo que es la no adherencia al tratamiento médico. Y para eso traje un ejemplo de un paciente de 70 años, masculino, con hipertensión, diabético y sufre de POC. Este paciente está en tratamiento con metformina, glibenclamida, estatinas y ecasiasa. Lo que le generó al paciente esta combinación de medicamentos fue una hipoglicemia y una dispepsia, por lo cual el paciente decidió suspender la medicación, lo que le generó una descompensación metabólica severa y un síndrome coronario agudo, generando pues que este paciente haya tenido que ser manejado hospitalariamente. Entonces, pues se dice que cuando un paciente tiene una mala adherencia al tratamiento médico, puede desencadenar tanto como malos desenlaces en la salud, progresión de la enfermedad, falla terapéutica y hospitalización. Adicionalmente, pues este paciente va a requerir además anticoagulación dual, beta bloqueadores, insulinoterapia y el uso de glucómetro para control metabólico, haciendo que este síndrome de polifarmacia, a pesar de que este paciente ya tenía 5 medicamentos, pues se haya aumentado debido a su mala adherencia al tratamiento inicial. Siguiente, por favor. Hay varios factores en los pacientes adultos mayores que van a incrementar la posibilidad o el riesgo de que estos pacientes sufran de polifarmacia, y es el incremento de los síndromes geriátricos. Por ejemplo, tenemos la desnutrición, algunos fármacos calcioantagonistas como beta bloqueadores, y los IECA al generar disgeusia, que es como el sabor metálico o el mal sabor que les queda como en la boca después de tomar ciertos medicamentos, y también pues los malos hábitos alimentarios. El deterioro cognitivo, tenemos al delirium, que es multifactorial. Los fármacos asociados con este son los opiáceos, benzodiazepinas y anticolinérgicos, y la demencia, que son las benzodiazepinas, anticonvulsivos y medicamentos anticolinérgicos como antidepresivos tricíclicos. Siguiente, por favor. También tenemos la incontinencia urinaria por el uso de los diuréticos. También el riesgo de las caídas, que pueden ser generados por los psicotrópicos y cardiovasculares, son de pues, particular interés debido a su asociación con un mayor riesgo de caídas. También tenemos a los anticolinérgicos y sedativos, que se relacionan con efectos adversos a corto plazo, como efectos periféricos, como boca seca, constipación, retención urinaria y visión borrosa. Siguiente, por favor. También tenemos que hablar de las prescripciones potencialmente inadecuadas, y pues este es un evento que puede causar o conducir al uso inadecuado de medicamentos o daños al paciente mientras el medicamento está bajo control del profesional de la salud o del paciente. Siguiente, por favor. Los principios generales de la prescripción segura que debemos tener en cuenta nos traen como unas preguntas para que nosotros podamos identificar
o no que estemos haciendo una prescripción segura de los medicamentos. Entonces, debemos nosotros saber si existe una indicación para el medicamento, si es efectivo el medicamento para la Manuela, acción. la ¿Sí? recomendación es que este tipo de cosas las tengamos descargaditas en el celular, así como tenemos descargado el Apgar y las otras descarguitas, estas de prescripción segura, los criterios de stop, start y los demás cositas las tengamos ya listas. Y en el caso de que veamos que hay un riesgo de polifarmacia o algo, sacar la tabla y aplicarla, pero ya tenerla ahí descargadita en el teléfono, ¿no? O impresa, si es del caso. Ok, Dale. bueno, si es correcta la dosificación, si son correctas las instrucciones que se le da al paciente, si son prácticas las instrucciones, si existen interacciones farmacológicas clínicamente significativas, si existen interacciones clínicamente significativas entre el fármaco y la enfermedad, si existe duplicación innecesaria de otros medicamentos, si es aceptable la duración de la terapia y si este fármaco es la alternativa menos costosa frente a otros de igual utilidad. Entonces aquí yo quiero resaltar que es súper necesario que nosotros demos la instrucción de los medicamentos que el paciente tiene que tomar a la hora de la prescripción, pues de una forma clara, que él la entienda y que no se vaya a confundir, generando que una mayor dosis o una toma ineficaz de los medicamentos. Siguiente, por favor. Tenemos, bueno, siguiendo con la evaluación de la prescripción adecuada de un fármaco, vamos a usar los criterios de Beers de la American Geriatric Society en su última actualización del 2019, donde se clasifican los fármacos en 5 categorías. La primera es los potencialmente inapropiados en la mayoría de los adultos mayores, las interacciones farmacológicas. La tercera es evitarse en adultos mayores con ciertas afecciones, los que hay que hacer ajuste de dosis según la función renal y los medicamentos a usar con precaución. Siguiente, por favor. Bueno, y esta es la otra tablita que tenemos que tener en cuenta, que es el criterio de Beers para medicamentos potencialmente no adecuados en ancianos, considerando pues el diagnóstico a la condición clínica. Siguiente, por favor. Y también vamos a ver en la evaluación de la prescripción adecuada de un fármaco y los criterios que ya anteriormente la doctora nos había mencionado, que son los criterios START y los criterios STOP. En los criterios START son como los ayudadores para, al contrario de los STOP, son los criterios que nos van a ayudar a nosotros a detectar que se debe detener la medicación del paciente, cuándo se debe detener la medicación del paciente. Siguiente, por favor. Entonces, los criterios START van a ser como una revisión por sistemas, por ejemplo, el sistema cardiovascular, y hay algunos criterios donde van a presentar los medicamentos según la patología que esté presentando o los síntomas que estén presentando los pacientes, qué medicamentos se deben iniciar. También en el sistema respiratorio. Siguiente, por favor. En el sistema nervioso central, sistema gastrointestinal, sistema musculoesquelético y sistema endocrino. Pues sí, la idea es que los criterios START y los criterios STOP pues los tengamos como muy a la mano a la hora de prescribir los medicamentos. Siguiente, por favor. Y aquí también tenemos a los criterios STOP, que al igual que los criterios START, van a hacer una revisión por sistemas y pues según si el paciente esté cumpliendo los criterios que marcan aquí por sistemas, pues se debe detener la medicación. Siguiente, por favor. También están los del sistema gastrointestinal. Bueno, muy importante el paso a paso para revisar medicamentos en adultos mayores. El primero es revisar la terapia farmacológica actual,
El segundo es suspender la terapia potencialmente innecesaria, considerar los eventos adversos de los medicamentos como una causa potencial de cualquier síntoma nuevo. Hay que considerar enfoques no farmacológicos, hay que sustituir con alternativas más seguras, reducir dosis y usar terapias beneficiosas cuando esté indicado. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros quisimos hacer como en el análisis del caso clínico por ejes. En el eje 1, pues era una paciente adulta mayor quien cuenta con una ecografía de hígado y de vías biliares, el cual concluyó estatosis hepática grado 2, hepatomegalia, masa hipodensa de aspecto tumoral, también con una colangioresonancia que concluyó masa sólida de aspecto neoplásico en la cabeza del páncreas y de abdomen con contraste que concluye masa hipodensa en páncreas, en cabeza de páncreas. Y en el eje 2 no lo pudimos evaluar porque no vimos en las últimas semanas a la paciente. Pues, Y en un momentico, Manuela, como lo de los ejes. La idea de los ejes es lo siguiente. En el eje 1 evaluamos como el ciclo vital individual con las actividades que se hacen de tamizaje. Sí, aquí no van como las patologías ni eso, sino netamente actividades de tamizaje. Las actividades de tamizaje son hasta cierta edad de acuerdo a la resolución. Recuerden que todos deben haberse visto la clase que les mandé, ¿no? Sí. Pero no todos se la han visto. Y Ana Sofía, ¿tú qué haces de confirmarme cuando ya el que se la haya visto, que te haya dicho, listo, ya me la vi, y que hace de pasarme la lista, ¿no? Ana Sofía. Bueno, yo te voy a dar de aquí al miércoles para que me pases ese listado. De aquí al miércoles todos deben haberse visto la clase de enfoque del adulto joven y enfoque del adulto maduro. ¿Listo? Entonces, el que no se la haya visto y no te haya confirmado, pues me la pasas igualmente. ¿Okay? Bueno. Entonces, en el eje 1 se trata de estas actividades de tamizaje. En el eje 2 se trata del ciclo vital familiar con la medición de la función familiar, ¿cierto? En el eje 3 vamos a poner todo lo que son factores de riesgo y si hay factores protectores, pues los factores protectores. ¿Qué factor de riesgo? Por ejemplo, el sobrepeso es un factor de riesgo, ¿cierto? El sedentarismo es un factor de riesgo, el tener familiares que han muerto por problemas cardiovasculares menores de 65 años, mujeres o 55 hombres, es un factor de riesgo. Sí, el tener, por ejemplo, osteoporosis, que va en el eje 4, pero es un riesgo para fracturas patológicas que iría en el eje 3, ¿cierto? Entonces, asimismo hay muchos riesgos, o el riesgo de caídas, o el riesgo de tener polifarmacia, etcétera, etcétera, por ejemplo, por pluripatologías. Entonces, eso va en el eje 3. Y en el eje 4 ya se describe cada uno de los problemas que estamos mencionando. Bueno, este es como un enfoque ambulatorio, porque cuando ustedes estén en el hospital, pues realmente lo primero que van a describir es por el cual el paciente está hospitalizado en ese momento. Ese va a ser como el primer problema. Allá los vamos a llamar no ejes, sino como problemas. ¿Sí? Entonces describen primero los problemas activos del hospital y luego sí los antecedentes que ya tenga la persona, ¿vale? Listo. Entonces, dale. Y esta sería nuestra bibliografía. Ah, bueno, listo. Ok, ¿qué consideras como más importante del tema, Jonathan? Cuéntanos cuál es tu opinión, ¿qué te deja de enseñanza este tema? Jonathan. Bueno, no está Jonathan escuchando. A ver, Ingrid Daniela. Recordemos que debemos estar atentos, muchachos, al llamado, ¿no? Sí, Doc, aquí estoy. Temas que son de interés Pues, para todos, entonces debemos estar atentos. pues Ingrid. Doc, algo que me quedó como marcado, que me pareció bastante importante, es que muchas Hola, Doc. veces nosotros nos encargamos de prescribir de pronto muchos medicamentos pensando que vamos a hacer como un bien al paciente y al fin y al cabo pues terminamos como afectando pues su integridad y, o sea, sí, afectando más que todo en vez de como calmar o
no como cesar su dolor o algunas patologías, lo que hacemos es alterar más o incluso llevar a presentar otras patologías. Correcto, entonces antes de prescribir hay que pensar un poquito, ¿cierto? En ese paciente, en las preguntas que tenemos que hacer para poder prescribir de una forma segura un medicamento a un paciente. ¿No? Isabela. Hola, Doc, qué pena, es que me tuve que parar un momentico por el niño, cuando me estaba llamando, ya volví. Sí, sí, me di cuenta. Isabela. No, pues tener en cuenta eso, lo de la prescripción segura, cerciorarnos de que el paciente en realidad sí necesite el medicamento y no pues muchas veces que no o sea, que tengamos en cuenta los efectos adversos de los medicamentos que ya tiene previamente para así no caer pues en lo que comentaban los compañeros de la cascada de prescripción. O sea, antes de prescribir otro medicamento, pregúntese primero si tan solo es suficiente con retirar alguno de ellos, ¿cierto? A lo mejor lo que la persona está teniendo es secundario a eso, entonces es muy importante pensar lo que uno está haciendo con el paciente, ¿cierto? A ver, María Isabel. Pues Doc, yo llegué como a la mitad de la exposición porque a Juan Diego y a mí nos cogió el trancón, pero lo que pude escuchar es que pues es importante también enfocar como la enfermedad que tiene mi paciente y asimismo correlacionar con lo que, o sea, correlacionar con otras patologías que él tenga y asimismo pues ver si los medicamentos que yo le estoy dando sí van a ser eficaces y no van a interferir en otras cosas que pues él pueda estar cursando. Okay. Manuela, ¿qué enseñanza te dejó este tema a ti? Bueno, pues como ya lo había dicho, algo como súper importante es hablarles claramente a los pacientes cuando tengan pues muchos medicamentos, cómo deben tomárselos, a qué hora deben tomárselos. Sí, ser como muy claras en la explicación a los pacientes, no tomarlo como por hecho, que ellos sepan cómo hacerlo. Exacto, fíjense que a veces ustedes han visto que en la consulta uno prefiere de pronto no prescribir algo nuevo si no estamos seguros cuáles son los fármacos previos, ¿cierto? O sea, como que le damos un chance de que nos traiga los blister o que nos traiga las fórmulas anteriores. No estamos hablando de la urgencia, ¿no? Porque la urgencia, pues, no te da, es la urgencia, pero ya estamos hablando como de una consulta ambulatoria. ¿Sí? Hay cosas que dan espera a que el paciente nos traiga la información, porque de pronto lo que estamos nuevo mandando interactúa con esto que él ya estaba tomando y él no sabía que estaba tomando eso o no se acordaba, etc. Entonces sí hay que ser muy precavido con eso y sobre todo en los adultos mayores, ¿no? A ver, el compañerito, cuéntanos que el compañerito expositor, una conclusión. Bueno, definitivamente lo fundamental es conocer a nuestros pacientes. Muchas veces el médico puede incurrir en el error de recetar medicamentos porque le encuentra la presión descontrolada o porque encuentra algún hallazgo del examen físico, pero no se sienta a pensar si el paciente se está tomando los medicamentos, le han explicado para qué sirven esos medicamentos, si de pronto le han entregado los medicamentos. Entonces fundamental es hablar con nuestros pacientes, entenderlos, saber qué es lo que pasa con ellos, qué sienten y efectivamente explicarles cómo es el uso y la administración de cada medicamento y para qué es que le puede servir y en qué le puede beneficiar. Bueno, listo chicos, estos temas son súper importantes para la práctica clínica. Por favor, comparte las diapositivas del grupo anterior y esta a todos los compañeros. Me imagino que ustedes tienen un grupo de WhatsApp o algo, pues compártalos ahí. Y por favor me la envían al correo, bueno, para tener pues como ahí el reporte. ¿Listo? Recuerden que todos deben haberse visto la clase, el plazo hasta el miércoles por tardar, Ana Sofía. Puede ser que el jueves yo les haga un quiz o algo, o el mismo miércoles, ¿vale? Yo les aviso. Entonces, gracias, Doc.
Estoy pendiente, listo, estoy pendiente entonces de lo que me comente Ana Sofía, ¿vale? Espero que todos muy juiciosamente repasen estas exposiciones de los compañeritos. Juiciosamente es que yo me siento en el computador, tomo apuntes, reviso, miro que no entiendo, voy, estudio sobre eso. ¿Listo, muchachos? Y entonces quedamos pues como pendientes. Bueno, Jonathan, ¿ibas a decir algo más? No, Doc. Pues Vale. iba a preguntarle cuál era la pregunta, porque pues como me retiré un momentico, no sé qué me iba a preguntar. No, lo mismo de todos, que una conclusión del tema. Era una conclusión del tema. Ah, ya. ¿La puedo dar? Claro, obviamente. Pues, Doc, conclusión personal que con lo que presentaron los compañeros, que personalmente me pareció muy importante, es conocer la interacción de los medicamentos, y más que conocer la interacción entre todos los medicamentos que fueron nombrados, conocer al paciente. Muchas veces unos no se enteran directamente de las patologías de ellos porque te digan qué enfermedad tienen, sino por la cantidad de medicamentos que toman. Y a veces incluso ellos mismos confunden los propios medicamentos. Entonces, pues, como tener ese radar, estar activo ante todo ese tema de qué está tomando y por qué lo está tomando, para pues poder atenderlo adecuadamente. Un tema de eso podemos hablar, por ejemplo, de los inhibidores de la STLG2, que pueden servir tanto para un paciente con una insuficiencia cardíaca, como pueden servir para un paciente con diabetes. Ya voy, mamá. Bueno, ya voy. Entonces, pues, tener en cuenta. Hay que atenderlo porque no te lo dejas. Un momentico, profe, qué pena. Los niños son tremendos, ellos se les da por algo. Chicos, entonces tranquilo, ¿vale? Y pues lo último que iba a decir era que, perdón, me fue el hilo con lo que tenía. No, démoslo ahí, qué pena. No. Tranquilo, no te preocupes. Entonces, la idea, chicos, es como hacer